¿qué tal amigos y amigas? Gracias por estar aquí, bienvenidos a VAS Sports, vuestro canal de deportes. Comienza el Tour de Francia, la carrera por etapas más importante del calendario ciclista internacional. Comienza mañana, viernes 1 de julio, en Copenhague, Dinamarca. Y es una cita que, como siempre, se presenta apasionante. Aquí en VAS Sports vamos a analizar todo lo que va a dar de sí este Tour de Francia, vamos a analizar todos los perfiles de etapas, todos los ciclistas que van a participar, todos los equipos favoritos, etcétera, etcétera. Eso sí, antes de meternos en materia, vamos a repasar un poco la historia de esta clásica carrera, que fue la primera carrera por etapas de la historia del ciclismo, y que este año celebra su edición número 109. Se ha celebrado de manera ininterrumpida desde 1903, que fue la primera edición, hasta este año 2022. Solamente las dos guerras mundiales impidieron la disputa del Tour de Francia. Como ya os decía, la primera edición se disputó en 1903 y aquí vemos al ganador de la primera edición, Maurice Garin, el francés, desollinador de profesión, ciclista por vocación. Fue el primer ganador de ese Tour de Francia en el que se inscribieron 60 ciclistas, tan solo 21 lograron llegar hasta la meta de París. Una edición organizada por el diario El Auto, precursor del diario L'Equipe, y bueno, fue una carrera ciclista creada principalmente para vender periódicos. La intención era que el diario El Auto contase el transcurso de la carrera en las crónicas de sus páginas, y consiguieron su objetivo, ya que vendieron el triple de periódicos durante los días que duró la disputa de ese primer Tour de Francia, con lo cual es una carrera ciclista que empezó a disputarse anualmente gracias a ello, y que nos ha dado un montón de momentos míticos y grandísimos campeones, desde Maurice Garin, el francés, ganador de la primera edición, hasta Tadej Pogačar, el corredor esloveno, ganador en las dos últimas ediciones, 2020 y 2021, pasando por un montón de campeones como los italianos Gino Bartali y Fausto Coppi, y también los ciclistas que han conseguido ganar el Tour de Francia 5 veces, Jacques Anquetil, el francés, Messier Cronó, el primer ciclista que lo lograría, primera victoria en 1957, y luego obtuvo 4 victorias consecutivas entre 1960 y 1963. Un corredor especialista en contrarreloj, por muchos considerado el mejor contrarrelojista de la historia. Sufría en montaña, pero las rentas obtenidas en la contrarreloj le permitían siempre salir triunfador de las carreras ciclistas en las que participaba. Un Jacques Anquetil que no se privaba para nada de la buena vida. En sus cenas, en sus comidas, no faltaba el buen vino, la buena carne, el buen marisco. Un vividor también, al margen del ciclismo, y que murió desgraciadamente en 1987 por culpa de un cáncer de estómago. Fue el primer gran corredor del Tour de Francia, Jacques Anquetil, en lograr 5 victorias en esta carrera. Míticos sus duelos con Raymond Poulidor, con Bamontes también. En definitiva, marcó historia Jacques Anquetil. También tenemos, por supuesto, a Eddy Merckx, el caníbal, considerado por muchos el mejor ciclista de la historia, quien logró 5 triunfos casi consecutivos entre 1969 y 1974, con la excepción de 1973, el año en el que ganó Luis Ocaña, del que hablaremos un poquito más tarde. Pero en definitiva, Eddy Merckx logró cosas impresionantes en el ciclismo, entre ellas 5 victorias en la general del Tour y 34 triunfos de etapa, récord que todavía hoy sigue vigente, empatado con el británico Mark Cavendish. El siguiente ciclista en obtener 5 triunfos en la general del Tour de Francia fue Bernard Hinault, el tejón, el francés, que la verdad nos dio grandísimos momentos. Un ciclista que podía atacar en cualquier momento, en cualquier terreno, un ciclista muy completo, de los más completos de la historia, no tenía prácticamente puntos débiles, y eso fue lo que le llevó a conquistar 5 Tours de Francia en los años
80. También tuvo posibilidades de lograr un sexto, pero al final se impuso en esa edición del 86 Greg LeMond, el estadounidense. También tuvo que batallar con su compatriota Laurent Fignon, así que grandísimos momentos también nos dejó el tejón Bernard Hinault. Y por supuesto Miguel Indurain, nuestro Miguelón, que consiguió sus 5 Tours en los años 90, entre el 91 y el 95, el único ciclista que ganó los 5 Tours de forma consecutiva, ciclista total que dejó a toda España sin dormir la siesta en los años 90. Grande Miguel Indurain, nos hizo pasar muy buenos momentos, la verdad. Esto en cuanto a los ciclistas que ganaron 5 ediciones del Tour. Ahora vamos con los campeones españoles, Miguel Indurain aparte. El primero que consiguió la victoria en la general del Tour fue Federico Martín Pamontes en el año 59, el Águila de Toledo, dominador claro sobre todo en las etapas de montaña, consiguió 6 veces ganar el maillot de la montaña del Tour de Francia. Durante muchos años fue el ciclista que más veces lo logró, hasta que finalmente le superó el francés Richard Virenque. Y Pamontes, que protagonizó un sinfín de anécdotas durante los años que compitió en el Tour, entre ellas pues la famosa anécdota en la que, yendo escapado, tuvo una avería y mientras esperaba al coche para reparar la bici, se comió un helado. En aquella época, sobre todo la prensa francesa lo acusó de soberbio y de chulo por comerse ese helado. Pensaba que se burlaba de los rivales, pero decía que él, lógicamente, buscaba refrescarse y buscaba también alimentarse mientras esperaba al coche escoba para arreglar la bicicleta. Anécdotas de otro tiempo, de aquel ciclismo de antaño que empezaba también a dar alegrías a los españoles. Luis Ocaña, ganador del Tour en 1973, el ciclista conquense que la verdad tuvo la mala suerte de cruzarse con Eddy Merckx en la mejor época del caníbal, pero eso sí, Luis Ocaña fue el único ciclista tal vez que puso realmente contra las cuerdas al corredor belga, un Luis Ocaña que ganó en el 73, pudo también ganar algún Tour más, sobre todo en aquel Tour en el que iba con varios minutos de ventaja sobre Eddy Merckx y se cayó en el descenso del Col de Mende, un descenso que estaba muy peligroso por estar totalmente empapado, también por la lluvia, por el granizo. Eddy Merckx Luis Ocaña tuvo la mala suerte de caerse y de acabar perdiendo ese Tour de Francia. Tal era el respeto que tenía Eddy Merckx por su principal competidor, por Luis Ocaña, que cuando consiguió el maillot de líder gracias a esa caída del corredor español, al día siguiente no lució el maillot amarillo en señal de respeto por Luis Ocaña. Uno de los pocos gestos de compasión que tuvo Eddy Merckx con sus rivales lo tuvo con el gran Luis Ocaña. Un corredor que también tuvo muy mala suerte en su carrera, hizo grandes cosas, pudo hacer todavía más y también fue un poco injustamente maltratado por la prensa en su momento. Y por supuesto Perico Delgado, el gran Perico que ganó el Tour de 1988, Perico Delgado que quizás pudo ganar algún Tour más, no acabó de tener suerte, como en aquel Tour que acabó ganando Stephen Roche. Luego en otro Tour iba en segunda posición y tuvo que abandonar por el repentino fallecimiento de su madre, desgraciadamente. Y luego en el Tour de 1989, cuando llegó tarde a la salida de la primera etapa, que era una contrarreloj por Luxemburgo, llegó tarde Perico Delgado, perdió 3 minutos, al día siguiente en la contrarreloj por equipos perdió otros cuantos minutos, y al final tuvo que remontar para acabar siendo tercero en la clasificación general. Sin el despiste de Luxemburgo y sin esos problemas en la contrarreloj de equipos, Perico Delgado como mínimo hubiese estado batallando con Greg LeMond y con Laurent Fignon, que fueron primero y segundo en esa edición. Greg LeMond acabaría imponiéndose a Fignon por tan solo 9 segundos, la diferencia más corta de la historia en el Tour de Francia, aquella mítica última contrarreloj por las calles de París, por los Campos Elíseos, donde Greg LeMond conseguiría darle la vuelta a la tortilla y llevarse el Tour de Francia. Y ahora, entrando en el siglo XXI, Óscar Pereiro, ganador del Tour de 2006,
Un Tour que ganó gracias a una escapada en la que consiguió más de 20 minutos de ventaja sobre sus rivales, y un Tour que acabaría ganando en primera instancia el estadounidense Floyd Landis, pero fue desposeído de su triunfo por haber dado positivo por testosterona. Triplicaba la tasa de testosterona permitida por la UCI, con lo cual Floyd Landis acabó desposeído del triunfo, que fue a parar a Óscar Pereiro, que en principio había sido segundo en esa edición. Quizás el ganador español del Tour menos recordado, pero que tiene igual mérito ganar el Tour con una fuga bidón, como se llama en este deporte. La verdad que también tiene mucho mérito, es tanto la fuga como después aguantar los ataques de todos los grandes favoritos. Alberto Contador, cómo no, el ciclista de Pinto, ganador del Tour en los años 2007 y 2009, ganaría también en 2010, fue desposeído del triunfo por ese polémico positivo por clenbuterol, pero en las ediciones de 2007 y 2009 Alberto Contador ganó de una forma soberbia. En el 2007, batallando contra el danés Rasmussen, que al final acabó expulsado del Tour por negarse a pasar controles antidoping, y un Alberto Contador que en 2009 refrendaría su dominio gracias sobre todo a la memorable etapa de Verbier, donde consiguió superar a todos sus rivales y dejar atrás al mismísimo Lance Armstrong, que había vuelto al Tour de Francia en el mismo equipo que Contador. Esa rivalidad que hubo ahí entre ambos en el mismo equipo. Al final el corredor español se acabó imponiendo de manera brillante 2 Tours de Francia en la cuenta del gran Alberto Contador. Y por supuesto Carlos Astre, el corredor de Ávila, que se impuso en el año 2008, el corredor del Barraco, sobre todo tras aquella etapa memorable con final en Alpe d'Huez, donde Carlos Astre ganó de manera brillante y consiguió ventaja para esa contrarreloj final, donde Carlos Astre aguantó el asalto de sus rivales y se acabó llevando a casa el Tour de Francia. Espectacular lo que consiguió Carlos Astre en el año 2008. Y estos son los ganadores del Tour de Francia españoles, los ganadores de la general, pero también quería recordar a Salvador Cardona, el primer corredor español que consiguió ganar una etapa en el Tour de Francia. Fue en el año 1929, en una etapa que acababa en Bañeres de Luchón, uno de los finales más míticos de la historia de la Ronda Gala. Pues bien, Salvador Cardona fue el primer ciclista español que consiguió vencer una etapa en el Tour de Francia. Desde entonces, 64 ciclistas españoles han conseguido ganar una etapa en el Tour, para conseguir un total de 129 victorias de etapa para España. Este es el pequeño repaso a la historia del Tour de Francia que hemos hecho. Ahora vamos a analizar las etapas, vamos a analizar todos los perfiles de las 21 etapas de este apasionante Tour de Francia 2022. Primera etapa, el Tour sale este año de Copenhague, en Dinamarca. Cada vez es más habitual que las grandes vueltas empiecen fuera de su país. Pues bien, este año toca Dinamarca, toca su capital, Copenhague, con esta contrarreloj de 13 kilómetros, sin ningún accidente montañoso, una contrarreloj prácticamente llana, donde los especialistas al crono, Filippo Ganna, Mathieu van der Poel, Wout van Aert también pueden ser candidatos a ganar y a conseguir el primer maillot amarillo. El Tour seguirá por tierras danesas un par de jornadas más. Este es el perfil de la etapa 2, un perfil mayormente llano, con algunas subidas, pero mayormente llano, y donde el viento será el principal protagonista y el principal peligro para los ciclistas. No descartemos que se formen abanicos, pero lo normal es que acabe la etapa en sprint. Y la tercera jornada en Dinamarca, pues más de lo mismo, pequeñas subidas y bajadas, pero en general etapa llana. Se espera que aquí el viento afecte menos, así que aquí sí que es muy probable, casi con toda seguridad, un sprint, para que los hombres rápidos del pelotón puedan aprovechar sus cualidades. Estas son las etapas en Dinamarca. Luego, día de descanso, de traslado a Francia, para afrontar la primera etapa en territorio francés entre Dunkerque y Calais, una etapa de perfil clásico, con subidas cortas, duras y explosivas. Y bueno, recorrido paralelo a la costa entre Dunkerque y Calais, recorrido donde el viento puede ser protagonista, formar abanicos.
Aquí es posible que haya un sprint, pero también es posible que llegue una fuga. Veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo realmente, pero puede ser una etapa muy divertida y entretenida para el espectador. Etapa 5, esta etapa se las trae, esta va a ser la primera gran dificultad del Tour de Francia. Aquí vemos un recorrido, pues bueno, más o menos llano, más o menos no demasiado difícil, pero es que la trampa de esta etapa, amigos y amigas de VS Sports, es el pavé, el temible pavé que tantos estragos hacen la París-Roubaix, pues se va a pasar aquí. 11 tramos de pavé en los últimos 75 kilómetros de la etapa, para un total de 19,2 kilómetros de pavé en toda la etapa. Puede poner en grandes apuros a los favoritos, el típico día en el que no ganas el Tour, pero lo puedes perder. Para el recuerdo, aquella etapa del Tour 2014, aquella etapa de pavé en la que Vincenzo Nibali sacó grandes ventajas con respecto a sus principales rivales y donde Chris Froome tuvo que abandonar por una caída en uno de los tramos de pavé. Así que primera etapa marcada en rojo, la quinta etapa con final en Arenberg, por los 11 tramos de pavé que complicarán y mucho la vida a los grandes nombres del pelotón. Sexta etapa, con breve paso por Bélgica, una etapa sin más, con algunas subidas que pueden, pues bueno, favorecer los intentos de fuga, pero así que en principio puede ser una etapa ideal para buscar aventuras. Es la etapa más larga de esta edición del Tour de Francia, 219,9 kilómetros entre Binche y Longueuil. Y este es el primer final en alto, amigos y amigas, el final en la planche de Spesfils, una subida que ha marcado la historia reciente del Tour de Francia. Aquí se desarrolló la cronoescalada del Tour 2020, donde Pogačar arrebataría a Roglic el liderato contra todo pronóstico para acabar firmando su primera victoria en el Tour, el joven corredor esloveno. Y bueno, es una etapa donde tenemos aquí dos subidas que pueden desgastar un poco al pelotón, pero donde la traca final, los ataques, los cambios de ritmo se esperan en la dura subida a la Superplanche de Spesfils. Así que puede ser una primera etapa bastante aclaratoria del estado de forma de los favoritos y donde veremos a ver en qué estado llegan realmente. Después de esta dura etapa vamos a la breve incursión por Suiza del Tour, con final en Lausanne, una etapa de media montaña con varias subidas que no son demasiado difíciles, y la llegada en Lausanne, pues bueno, es una llegada en cuesta y que puede favorecer a los especialistas en estas llegadas en rampa, ¿no? Así que puede ser una etapa con un final muy revuelto y muy entretenido. Veremos a ver qué es lo que finalmente ocurre, pero puede ser una etapa con un final bastante bonito. Vamos con esta etapa, etapa donde ya empiezan a ponerse las cosas bastante difíciles. De nuevo incursión por Suiza y bueno, final en Les Ports du Soleil, después de subir el duro puerto de Morgins. Y después de subir, pues también la Col de la Croix, que es un puerto realmente duro y donde se puede seleccionar la carrera. Obviamente, tal y como vemos el ciclismo moderno, amigos y amigas de VS Sports, no esperamos grandes ataques en los puertos de antes, pero sí que se vayan desgastando los corredores. Así que puede ser una etapa que mida también cómo están esas fuerzas después de, sobre todo, de la primera toma de contacto en la planche de Spesfils. Llegamos también a esta etapa con salida en Morsin y llegada en Miguel, una etapa, pues bueno, de media montaña, con ese puerto de segunda, con ese final en Miguel, un puerto realmente largo, sin grandes rampas, pero es un puerto que desgasta mucho al corredor. Eso sí, la distancia, 148,1 kilómetros, no invita a pensar en grandes desfallecimientos, pero aquí podemos quizás empezar a ver realmente quién está para luchar por la general. Siguiente etapa, con salida en Albertville y final en el Col du Granon-Serre Chevalier, una etapa realmente dura para muchos, la etapa reina de este Tour, con subidas al Col du Telegraph, el Col du Galibier, por supuesto, una de las subidas clásicas de este Tour de Francia, y este Col du Granon-Serre Chevalier, también de categoría Specialis, que se corona a más de 2.300 metros de altitud,
Ojito con los corredores colombianos, más acostumbrados a las grandes altitudes en los puertos de montaña. Este puede ser el día, para corredores, pues por poner ejemplos, Nairo Quintana o Daniel Felipe Martínez, así sin pensar demasiado, pueden ser candidatos en esta etapa. Y etapa donde también los grandes favoritos, Pogačar, Roglic, pueden también abrir huecos y diferencias en la general. Y por supuesto, no menos dura también es esta etapa donde se volverá a subir el Galibier, se subirá la Croix de Fer y para finalizar el histórico Alpe d'Huez que regresa al Tour de Francia. Va a ser una etapa muy bonita esta, muy emocionante desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista de la competición. Aquí sí que pueden quedar realmente cartas marcadas para la clasificación general. Después de estas incursiones alpinas, llegamos a esta etapa de media montaña con final en Saint-Étienne, una etapa que es bastante propicia para las fugas, no tanto para los hombres de la general, pero el cansancio provocado por las etapas alpinas aquí podría regalarnos alguna sorpresa en forma de pájaras y de explosiones. Veremos a ver qué sucede. Seguimos, pues bueno, con perfiles así de media montaña. Aquí vemos este final en Ment, un final pues que bueno, que se las trae, porque hay que subir este puerto, este Col du Crouch, que tiene que son, me parece que 3 kilómetros de subida con un desnivel medio del 10%, un puerto realmente explosivo y donde seguro que más de uno y de dos van a sufrir de lo lindo, y más con todas las cotas que hay previamente que van a desgastar y mucho al pelotón. Etapa propicia para fugas. No espero gran cosa aquí de los hombres de la general, quizás que se piquen algunos segundos, pero no se esperan en principio aquí grandes cosas. Aquí vemos, pues bueno, etapa con el final en Carcassonne, uno de los finales clásicos del Tour de Francia pre-Pirineos. Ojito con esta etapa, puede tener más miga de la que parece, porque es una etapa de continuas subidas y bajadas, no hay realmente un metro llano. También es una etapa larga de 202,5 kilómetros. Y también es una etapa donde el calor puede apretar. Carcassonne es uno de los puntos más cálidos de Francia y aquí los ciclistas también pueden sufrir en ese aspecto. Etapa ideal para las fugas, sobre todo. Vamos adentrándonos en los Pirineos poco a poco. Aquí vemos la etapa entre Carcassonne y Foix con dos puertos de primera, Lers y el Péguer, un puerto bastante duro este del Péguer, así que aquí pues pueden también producirse, pues bueno, varias escaramuzas entre los favoritos de la general. Vamos a ver ese largo descenso hasta Foix que puede deparar alguna que otra sorpresa. No olvidemos que en uno de los tours de Chris Froome, el británico atacó bajando, no subiendo, y eso le dio ventaja en la general. Aquí vamos a otra etapa de los Pirineos con final en Peyragudes, una etapa realmente dura, con subidas al Col d'Aspin, a Val-Luron y a Peyragudes, etapa que puede también abrir diferencias en la general. Etapa muy corta, no llega a los 130 kilómetros. Yo la verdad que no estoy muy a favor de este tipo de etapas tan cortas. Yo creo que el ciclismo es un deporte de fondo y que hay que fomentar la resistencia física. Estas distancias son más pensadas para etapas explosivas y para corredores rápidos que no resistentes. ¿Vosotros qué pensáis sobre este tipo de etapas? Quiero ver vuestros comentarios, que comentéis quiénes son vuestros favoritos para ganar el Tour, qué pondríais como etapa en el Tour de Francia, qué mejoraríais, todo. Quiero saber vuestra opinión sobre los aspectos diferentes que nos trae el Tour de Francia. Siguiente etapa con final en Otakam. Esta etapa se las trae salida desde Lourdes y se sube el Aubisque, el Col d'Espandels, un puerto que no es tan conocido pero también muy duro, y el final en Otakam que nos va a deparar emociones fuertes sin ninguna duda. Después de las etapas pirenaicas tenemos esta etapa de transición, etapa llana que puede ser la última oportunidad para los sprinters, pero a estas alturas de la película las fuerzas son muy justas y yo no descartaría que los fugados diesen aquí la sorpresa.
Y aquí tenemos la contrarreloj final, amigos y amigas, penúltima etapa, la contrarreloj que va a decidir del todo la general, si es que no está decidida ya, pero puede ser un duelo apasionante de nuevo, por la victoria, por el podium, por el top 10, por un montón de cosas. Una etapa que va a tener, pues bueno, estas dos subidas clave, sobre todo, que no son puntuables, pero son dos subidas clave aquí al final de la contrarreloj. Así que es una contrarreloj que sí, pensada para los especialistas, pero también se va a ver claramente quién llega con más fuelle al final. Aquí, en las contrarrelojes del final de Tour, no importa tanto si eres especialista o no, importa el estado de forma en el que llegues y la resistencia física que tengas. Así que podemos ver aquí también alguna sorpresa y aquí se va a acabar de aclarar del todo la clasificación general antes del paseo triunfal del último día, el paseo tradicional por los Campos Elíseos, donde los ciclistas harán ese desfile triunfal ante el público y acabarán jugándose seguramente la victoria al sprint. Esto en cuanto a las etapas y a los perfiles que nos trae este Tour de Francia 2022, vamos a analizar ahora los equipos, amigos y amigas, lo haremos en orden alfabético. Empezando por el AG2R, esta es la convocatoria del equipo francés, donde, bueno, destaca sobre todo Ben O'Connor, el australiano, que competirá en principio en la clasificación general, es el hombre de la general para el AG2R, y luego otros nombres destacados como Geoffrey Bouchard, Benoit Cosnefroy y Bob Jungels, el corredor belga, que ha sido duda hasta última hora porque ha pasado un proceso vírico, pero ha dado negativo en COVID y finalmente será de la partida en el Tour de Francia, si no hay sorpresa en las próximas horas. Vamos con el Astana, que ha anunciado también su 8. No es un 8 demasiado potente, ya que son bajas sus dos principales estrellas, Miguel Ángel López, el colombiano, y Vincenzo Nibali, el italiano. Así que como hombre para la general irá el kazajo Alexei Lutsenko. Eso sí, irá bien acompañado por hombres como Yanni Moscon, como Joe Dombrowski, que está haciendo muy buena temporada también. Y en cuanto al resto de corredores, pues son corredores que están más bien de apoyo y que optarán también a entrar en algunas fugas. Esto en cuanto al Team Astana, Alexei Lutsenko como hombre fuerte de la general y con las ausencias de Miguel Ángel López y Vincenzo Nibali. Vamos con el Bahrein, equipo que ha sido protagonista negativo antes del Tour, ya que la policía ha registrado los hoteles en los que se hospedan, ha registrado también su sede, pues bueno, en busca un poco de sustancias dopantes y demás. Esperemos que no trascienda y que el Tour pueda desarrollarse con normalidad en este aspecto y no tengamos noticias negativas de ningún tipo en cuanto al dopaje. De momento no ha trascendido más, esas son las noticias, los registros de la policía, pero en lo que respecta a lo estrictamente deportivo, este es el 8 que presenta el Bahrein Victorious, con la ausencia de Mikel Landa, que hizo podium en el Giro y que seguramente correrá la Vuelta a España, y lleva como principal candidato a la general quizás a Damiano Caruso, el italiano, aunque ya es un corredor muy veterano, no se le espera entre los principales favoritos, pero puede aspirar a un top 10 perfectamente o puede también estar delante en las etapas de montaña. El resto del equipo, pues bueno, es un equipo con mucha calidad, con hombres de la calidad como Luis León Sánchez, Matthew Mohoric, Dylan Teuns, que pueden buscar perfectamente victorias de etapa. Vamos con el Bora, un equipo donde está uno de los que para mí puede ser uno de los tapados en este Tour de Francia y que puede perfectamente presentar batalla tanto a Roglic como a Pogačar. Alexander Vlasov, el corredor ruso, para mí es un perfecto candidato no solo al podio, sino quizás también a la victoria. Un corredor que está en una forma excelente, un corredor que además va muy bien en todos los terrenos, que es lo que se necesita hoy día si quieres ganar el Tour. Así que para mí, Alexander Vlasov, quedaos con este nombre porque puede dar mucho que hablar en este Tour de Francia 2022. El resto del equipo, pues la verdad, nombres de mucha calidad como el campeón austriaco Felix Großschartner, el campeón alemán Nils Politt y por supuesto Lennart Kamna y Maximilian Schachmann, que también puede ser un segundo spar incluso de cara a la general.
Vamos con el equipo Cofidis, el equipo francés que presenta este 8, con Guillaume Martin como principal estrella, como corredor que puede aspirar a meterse en la general, aunque Guillaume Martin no es un corredor que sea un favorito al uso, quizás en las principales etapas de montaña no está tanto con los favoritos, pero sí que consigue recortar tiempo a su manera, es decir, atacando donde nadie se lo espera, metiéndose en fugas, etcétera, etcétera. Es un corredor que sin ser uno de los principales candidatos, pero sí que le puede complicar la vida a los favoritos, por supuesto. Otros corredores a destacar en el Cofidis, por supuesto, Johnny Izaguirre, un corredor muy completo que puede servir de segundo espada también para la general y como escudero de Guillaume Martin y también para buscar victorias de etapa. Brian Coquard, corredor también muy bueno. Benjamin Thomas también. Víctor Lafay, que debuta en el Tour de Francia, es un corredor de mucha calidad, Víctor Lafay. Así que bueno, presenta un conjunto de calidad el Cofidis para aspirar a victorias de etapa y sobre todo vamos a ver qué tal el papel de Guillaume Martin en la clasificación general. Groupama Français de Ye, este es el 8 inicial del Groupama. Vuelve Thibaut Pinot al Tour de Francia, pero eso sí, en principio el líder del equipo en este Tour va a ser David Gaudu, un corredor especialista en la montaña, un gran escalador. Puede estar perfectamente delante en las grandes etapas de los Pirineos y de los Alpes. Y el resto del equipo, pues bueno, un poco como apoyo sobre estos dos corredores, David Gaudu para la general y Thibaut Pinot, quizás en busca de victorias de etapa y si se diesen bien las cosas como segundo espada. Thibaut Pinot es verdad que hizo en su día podium en el Tour, también es un corredor que ha sido considerado favorito por la prensa especializada durante muchos años, pero en los últimos tiempos no rindió como se esperaba en la general del Tour, así que esta vez va con un papel más secundario que quizás le podría favorecer. También destacar al suizo Stefan Kuhn, un corredor bastante completo y que seguramente que dará que hablar. Aquí vemos la alineación de Ineos. Fijaos qué manera más curiosa de anunciar la alineación para el Tour. Los equipos cada vez se le ocurran más, la verdad, para anunciar a su 8 titular de cara al Tour. Un equipo en el que, por supuesto, destaca Geraint Thomas como líder para la general. Vamos a ver hasta dónde llega el británico, que ya fue ganador en una ocasión y que buscará resarcirse ante los grandes favoritos, que sobre todo son los dos eslovenos. Vamos a ver Geraint Thomas si consigue estar a la altura, por lo menos para aspirar al podium o incluso a la victoria si las cosas se viesen muy bien. Sobre todo Geraint Thomas, un rival a tener en cuenta en contrarreloj. En montaña quizás puede flojear un poquito más, pero Geraint Thomas con el paso de los años se ha convertido en un corredor muy completo. Como segundos espadas, pues pueden tener a Adam Yates perfectamente, un corredor tan talentoso como irregular. También está el colombiano Daniel Felipe Martínez, que puede ser un grandísimo apoyo para Geraint Thomas en las etapas de montaña. Y luego el Ineos tiene algunos de los mejores gregarios del pelotón, como es el caso de Jonathan Castroviejo, el corredor español, que es un auténtico crack, quizás sea el mejor gregario del pelotón internacional, el mejor gregario del mundo. Dylan Van Baarle también es muy buen gregario, sobre todo muy válido para la etapa del pavé, seguramente. Y luego también Filippo Ganna, quizás el mejor contrarrelojista del mundo ahora mismo, como aspirante a ganar tanto la contrarreloj inicial en Copenhague como la contrarreloj del penúltimo día. Esto en cuanto a Ineos. Vamos ahora... a ver, un momentito, que hay algún problema con el formato. Vale, vamos ahora con el Intermarché. Un equipo que presenta esta alineación donde destacan sobre todo Alexander Kristoff, un corredor perfecto sobre todo en los finales en cuesta, mucho ojito con Kristoff, también a la hora de buscar fugas y en las etapas como por ejemplo en la etapa de Calais o en la etapa en el macizo central francés, un corredor muy a tener en cuenta en estas circunstancias. Y el sudafricano Luis Meintjes, un corredor que quizás no es de los favoritos para ganar el Tour, pero sí un corredor para hacer un top 10, top 20, corredor muy sufridor, pero al que cuesta mucho dejar de rueda porque es un corredor muy luchador. Vamos con el Israel Premier Tech, que finalmente sí que ha contado con Chris Froome entre su
entre su 8 de salida en el Tour de Francia, un Chris Froome que buscará reverdecer viejos laureles, eso sí. Todos sabemos que Froome no está, lleva ya mucho tiempo sin estar a su mejor nivel desde aquella terrible caída que tuvo, pero la calidad está ahí. Además, Froome se le ha visto en mejor forma que en los últimos años, antes del Tour, y eso es lo que habrá impulsado a su equipo, al Israel Premier Tech, a contar con él de cara a esta edición. Habrá hombres muy importantes como Jakob Fuglsang, el danés, un hombre muy peligroso sobre todo para las etapas de media montaña, también para etapas con final en cuesta. El sudafricano Impey como hombre rápido también, el australiano Clark, también un corredor de mucha calidad, Michael Woods, el canadiense, que seguramente sea el hombre fuerte de la general para este equipo. Así que bueno, un equipo bastante completo. Vamos a ver qué es lo que tiene de decir y sobre todo cuál va a ser el papel de Chris Froome. Vamos con el Jumbo-Visma, quizás el mejor equipo del Tour de Francia, un equipo que tiene mucha calidad en todas sus líneas, un equipo muy completo, un equipo que será el principal rival de Tadej Pogačar en este Tour de Francia, sobre todo Primož Roglič, que ya se quedó a las puertas en el Tour de 2020, mítica esa cronoescalada en la Planche de Best-Fields, donde Tadej Pogačar le quitó ese maillot amarillo, haciendo una auténtica exhibición. Pues bien, Roglič, que intentará conquistar por fin el Tour acompañado de un auténtico equipazo. Jonas Vingegaard parte como segundo espada en la general del Tour de Francia. Cualquiera de los dos puede ser candidato a ganar, O sea, yo a Jonas Vingegaard también le meto en la terna de favoritos para ganar el Tour, por supuesto. Así que bueno, quizás en el Jumbo-Visma este año haya bicefalia, haya liderato de equipo compartido. Por otro lado tenemos a Wout van Aert, por supuesto, el ciclista belga, al que vamos a ver metido en todos los fregados porque tiene calidad para ganar en cualquier sitio. Para aquellos que preguntáis, ¿Wout van Aert es candidato a ganar el Tour de Francia? Para mí no, para mí está más de apoyo hacia Roglič y Vingegaard. Pero sí que puede hacer cosas muy interesantes en la contrarreloj, incluso meterse en algún sprint y, ¿por qué no?, ganar alguna etapa de montaña, porque la calidad de Wout van Aert es inmensa. Para pelear por la general quizás no, pero para hacer grandes cosas en cuanto a etapas, contrarreloj y demás, para mí sí. Otros grandes nombres, Sepp Kuss, el norteamericano, gran baluarte del Jumbo-Visma en las etapas de montaña, Thieks Benoot, especialista en clásicas, por tanto hombre muy importante en el pavé junto a Van Hooijdonk, y también tenemos a Steven Kruijswijk, corredor también que le hemos visto metido en alguna general. Aquí lógicamente va más de apoyo para Roglič y Vingegaard, y Christophe Laporte, el francés, como hombre rápido en los sprints. Eso en cuanto al Jumbo-Visma, amigos y amigas. Vamos con el Lotto Soudal, que tiene como principal figura quizás a Caleb Ewan, el australiano, para los sprints, y a Philippe Gilbert, el veterano Philippe Gilbert, que bueno, es un corredor que a pesar de su veteranía es muy completo y que puede también lograr grandes cosas. Y luego pues también corredores muy importantes, sobre todo en etapas de media montaña o para ir a por etapas sueltas, como Tim Wellens, el belga, que la verdad es otro corredor muy completo y a tener en cuenta. Así que esta es la alineación del Lotto Soudal. Vamos con la alineación del Quick Step, una alineación donde tenemos, pues bueno, grandes nombres como Kasper Asgreen, el danés, también Michael Morkov, que es, pues bueno, el mejor lanzador de sprints del pelotón, para que Fabio Jakobsen se dispute las victorias de etapa al sprint. De hecho, las victorias de etapa de Jakobsen, yo creo que la mitad de ellas hay que debérselas a Morkov, que es un excelente lanzador, está siempre en el momento adecuado para preparar el terreno para los sprints, así que va a ser muy importante la figura de Morkov para Fabio Jakobsen, que se presenta como el hombre a batir en las distancias cortas en este Tour de Francia. Luego otros nombres importantes, Mattia Cataneo, el italiano, Yves Lampaert, el belga, que puede jugar un buen papel en el pavé. Así que bueno, alineación bastante completa la del Quick Step, que no podrá contar con Julian Alaphilippe,
el francés, que al final no llegó al Tour de Francia. Superó su lesión, pero no ha llegado en forma y por eso al final se ha acabado quedando fuera del equipo. Vamos con el Movistar Team, el equipo español que presenta este 8 inicial, con Enric Mas liderando al equipo en la clasificación general. Un Enric Mas que ha tenido bastantes problemas en esta temporada, constantes caídas, lesiones. No ha tenido especialmente resultados destacados, así que veremos a ver en qué estado de forma llega. Es una incógnita Enric Mas para este Tour, pero la calidad la tiene por lo menos para hacer top 10. Si quiere lograr algo más, tendrá que ser valiente, tendrá que atacar y mostrarse delante en las etapas de montaña sobre todo. Luego en contrarreloj, pues bueno, tiene un rendimiento medio que siempre le asegura estar, pues bueno, más o menos delante y no perder demasiado tiempo con los especialistas. Así que bueno, veremos a ver, ¿cuál creéis que va a ser el papel de Enric Mas en este Tour? Quiero ver vuestros comentarios, Quiero ver vuestros comentarios sobre las opciones de los españoles también en este Tour de Francia. Luego, pues bueno, el equipo construido mayormente alrededor del corredor mallorquín, con Carlos Verona, que ha subido muchos enteros en los últimos tiempos. Carlos Verona, Mateo Jorgensen, Albert Torres, el jovencito Albert Torres que debuta en el Tour, Nelson Oliveira, el portugués, Gregor Mulberger, Gorka Izaguirre, que siempre es un gregario de garantías y que puede buscar además victorias de etapa, y por supuesto Imanol Erviti, un seguro de vida en las etapas de media montaña y sobre todo en la etapa del pavé terminada en Arenberg. Vamos a ver qué tal será el papel del Movistar. Ahora vamos con este equipo, vamos con el Team Bike Exchange Jayco, un equipo que tiene como principal figura al australiano Michael Matthews para disputar los sprints. Ojito con Michael Matthews también en los finales en cuesta, que se ha especializado mucho en los últimos años. También Groenewegen puede ser una baza en los finales rápidos, y luego el resto de corredores irán a meterse en fugas e intentar buscar alguna victoria de etapa. Esto en cuanto a este equipo australiano. Vamos ahora con el DSM, que ha anunciado también su 8 inicial. Hay algunos equipos que lo han anunciado 1 o 2 días antes de empezar el Tour. Han apurado hasta el final también por las bajas por coronavirus, que siempre que están haciendo un poco de estragos también a la hora de confeccionar las listas. El DSM, que tendrá como líder para la general a Romain Bardet, el francés. Vamos a ver qué tal lo hace Bardet en la carrera de casa, si confirma las expectativas que siempre ha habido sobre él, sobre todo en las etapas de montaña. Tendrá al alemán John Degenkolb como hombre rápido y el resto de corredores pues como gregarios para Romain Bardet, y también intentando buscar alguna fuga o alguna victoria de etapa en alguna oportunidad que se presente. Vamos con el Trek Segafredo, amigos y amigas. Aquí, en forma curiosa también, anunciar su 8 inicial. Un 8 inicial en el que, bueno, figuran nombres como Mats Pedersen, como Giulio Ciccone, que seguramente será la baza principal para la clasificación general, Tony Galopin, Alex Kirch, Bauke Mollema, el sufridor corredor neerlandés, Quinn Simmons, corredor estadounidense, ojito que tiene más calidad de lo que parece, el austriaco Tom Skurkins y por supuesto el belga Jasper Stuyven, especialista en carreras de fuga, en etapas de media montaña y también buena baza para el pavé. Vamos con el equipo del campeón, el Emirates, que bueno, aparte de Tadej Pogačar, que intentará conseguir su tercer Tour consecutivo, lleva un 8 de garantías para arropar al campeón esloveno. Un 8 en el que podemos encontrar a Marc Soler, el corredor español, que será uno de los principales lugartenientes de Pogačar en las etapas de montaña. También a Brandon McNulty, el estadounidense, que está haciendo muy buena temporada, lleva ya varios triunfos y seguramente que tendrá mucho que decir como escudero de Pogačar. Podría ser perfectamente también un segundo espada para la general. Por supuesto, el polaco Rafał Majka, toda una garantía en la montaña, también puede buscar algún triunfo de etapa, en alguna fuga. Y bueno, vemos aquí a Matteo Trentin, pero finalmente el italiano ha sido baja por coronavirus, no se ha podido recuperar, con lo cual ocupará su lugar en la salida del Tour de Francia el suizo Marc Hirschi, que en principio se había quedado fuera de la alineación del Tour,
pero que finalmente será de la partida sustituyendo a Matteo Trentin. No olvidemos que Hirschi ganó 2 etapas en el Tour de 2020 y fue la gran sensación de aquella edición. Un corredor rápido, un corredor que se desenvuelve muy bien en la media montaña y que puede dar que hablar bastante. Aquí vemos la alineación del Alpecin, muy bonita la presentación de Alpecin para el Tour de Francia, basada en los cuentos de Hans Christian Andersen. Como el Tour sale desde Dinamarca, han querido rendir homenaje al gran escritor danés que escribía cuentos para niños. Un Alpecin que, bueno, parte con Mathieu van der Poel como principal figura. Vamos a ver cuál es el papel de Van der Poel. Intentará conseguir el maillot amarillo en la primera etapa, en ese prólogo de 13 kilómetros por las calles de Copenhague, pero también no hay que olvidarse pues, de otros corredores de calidad, sobre todo de Jasper Philipsen, que puede perfectamente pelear por triunfos de etapa en la media montaña y también en los finales en cuesta. Mucho ojo con Philipsen, y el resto intentará meterse en fugas y también intentará proteger tanto a Philipsen como a Mathieu van der Poel. Vamos con el Arkea, el equipo de Nairo Quintana. Vamos a ver qué tal lo hace el colombiano, que ya no está tanto entre los favoritos para ganar etapas, pero sí que la puede liar perfectamente en etapas de montaña, sobre todo en la primera etapa del Galibier, que bueno, los colombianos siempre están pues bastante habituados a entrenar por encima de 2000 metros de altitud en su país, así que puede ser una buena oportunidad para Nairo Quintana esa etapa. También la montaña en general. Luego también tenemos por aquí al francés Barren Barguil, una garantía en las etapas de media montaña y en las fugas. Y el resto del equipo, pues bueno, están sobre todo a Mauri Capiot y Connor Swift como hombres rápidos, y los demás pueden meterse en alguna fuga y sobre todo proteger a Nairo Quintana. Vamos ahora con el B&B Hotels, que bueno, también ha anunciado su alineación para el Tour de forma muy currada, muy curiosa. Y en cuanto a su alineación, son corredores un poco más desconocidos, pero sobre todo destacar al veterano Pierre Roland, corredor que intentará buscar su protagonismo sobre todo en las etapas de montaña. Ojito con el joven Luca Mossato, un corredor muy rápido, un corredor muy joven y que también puede dar que hablar en los finales al sprint y en las etapas de media montaña. Y el resto de corredores pues intentarán buscar fugas y darle protagonismo al equipo y al patrocinador. Vamos con el Total Energies, que bueno, en su alineación vemos al eslovaco Peter Sagan, el incombustible Peter Sagan, que intentará sumar alguna victoria de etapa más, aunque cada año lo tiene más complicado, pero siempre hay que esperar protagonismo de parte del bueno de Peter. El resto del equipo, pues destacar sobre todo a Alexis Vuillermoz, un corredor que se defiende muy bien en la montaña y que se defiende muy bien en las fugas, y el resto del equipo, pues bueno, Edward Wasson-Hagen como especialista también en finales en cuesta, por ejemplo, o en escapadas. Y el resto del equipo pues intentará meterse en fugas y también preparar el terreno a Peter Sagan, también a Pierre-Roger Latour, que se presenta como candidato en los sprints. Y con esto y un bizcocho hemos terminado este análisis del Tour de Francia 2022, amigos y amigas. Hemos repasado todos los equipos. Para mí, favoritos, pues obviamente Tadej Pogačar, obviamente Primož Roglič. Para mí Alexander Vlasov va a ser el principal tapado, el ruso. Para mí puede ser candidato no solo al podium sino incluso a la victoria. Y luego pues bueno, otros candidatos que puedan estar ahí. Veremos a ver las posibilidades de Enric Mas, también Jonas Vingegaard, por supuesto el danés, aunque también estará supeditado al papel que pueda tener Primož Roglič. Vamos a ver qué es también lo que hace Geraint Thomas, Guillaume Martin, pero para mí los dos principales candidatos son Roglič y Pogačar, y en una segunda fila quizás Vlasov y Jonas Vingegaard. En cuanto al papel de los españoles, yo espero un top 10 de Enric Mas. Un top 10 para mí ya sería buen resultado para el corredor mallorquín. Todo lo que consiga a partir de ahí será un plus debido al estado de forma que llegue, etcétera, etcétera. Así que bueno, esa es un poco mi opinión. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué opináis de este Tour de Francia 2022? Vuestros favoritos para ganar la carrera, el papel de los españoles, qué tipo de etapas incluiríais en el perfil del Tour.
Y todo lo que se os ocurra, aquí estamos en VS Sports para intercambiar opiniones y disfrutar juntos del deporte. Nada más por hoy, estaremos también atentos al Giro de Italia femenino, que comienza hoy con un prólogo. Así que veremos a ver qué tal se desarrolla esa carrera. También estaremos pendientes de la Eurocopa femenina que comienza en breves, de eso y de un montón de cosas más, como siempre, en vuestro canal de deportes en VS Sports. Un abrazo amigos y amigas y disfrutad del buen deporte. Chao, chao.